Comenzamos el programa luego del tironcito de orejas con nuestro arquitecto Alfredo Micheli, porque el Instituto de Bienes Raíces Uruguay sigue, por supuesto, dando a conocer esas inquietudes que tiene nuestra población en un sistema económico-financiero raro también, ¿no? ¿Cómo andas, Alfredo? Muy bien, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a todos. Es un placer estar acá. Gracias. Y como tú dices, aparte de todo lo que estás contando, ¿no? Realmente estamos en un momento que no termina de dejar de ser complejo, ¿no? Sí. Dinámico, complejo, con idas y vueltas, y eso de alguna manera también hace que se tomen determinadas medidas y que no sea tan fácil, digamos, poder manejar la situación financiera, ¿no? En realidad tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de que estoy en una situación laboral complicada, Sí. ¿no? De Sí, repente. Hoy, por ejemplo, nos decían algunos empleados, por ejemplo, de Vidaplan, que estaban en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, hay personas que están cobrando 7.000, 8.000 pesos. Disparate. Entonces, claro, que están en el seguro y no saben su futuro, ¿no? Porque están viendo si cobran el despido o no cobran, o si empiezan a trabajar o no. Ahora, es complicada la situación, Sí, sí. ¿no? Hay muchas personas que si bien, bueno, en este caso son empleados y tenían digamos, un derecho adquirido por el tiempo con toda la reglamentación. Exacto. Pero, por ejemplo, tú nombrabas los salones de fiesta. Sí. Hay mucha gente que trabaja en salones de fiesta de forma, digamos, terciaria. Sí. ¿No? Hay mucha gente que... Sí, los más de 50.000 personas. Alquiler de mantelería. Claro, y esa gente ni siquiera tiene la opción del seguro ni de estar cobrando absolutamente nada desde hace más de 6 meses. Y como esos casos, bueno, el caso cultural también, que es todo un tema, el caso de los teatros, aunque se hayan abierto y todo lo demás, los cupos no dan para nada, incluso la actividad cultural en Punta del Este está bastante resentida, ¿no? Sí. Porque no tenemos tampoco opciones, y las opciones que hay son tan reducidas que no vale la pena ni siquiera hacer la convocatoria. Ahí está, porque no se arriesgan. Y sí, con ese aforo y con lo que tienen que... Claro. Lo que te lleva a armar un espectáculo, exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay muchos sectores, muchos sectores que están bastante desprotegidos de alguna forma, que no han... Y bueno, en el caso de los artistas de pronto han tenido una solución, pero hay otros sectores que no han tenido esa resolución todavía aprobada, y está recién ingresando, digamos, al mercado de trabajo una partecita, que son, creo que, las fiestas infantiles, nada más. Exacto. Y por 2 horas. Sí. ¿Quién va a ir a hacer una fiesta a un lugar por 2 horas, pagar un salón y los gastos y todo lo que... Es con muy música complicado. Instrumental y no mucho bailongo ni nada. Es muy complicado. Entonces, fiscalizar todo eso también es complicado. Entonces, estamos en un momento que realmente, financieramente, se va a enlentecer toda la actividad de alguna forma, más allá de que, bueno, cuando las autoridades hablan de lo que es la construcción, de lo que reactiva la construcción como sistema, como hablábamos en el segmento anterior, de la semana pasada, le han dado mucho hincapié y mucha fuerza, digamos, a la construcción para que sea ese gran dínamo, digamos, que arroje un poco de luz sobre toda la industria y sobre el comercio, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? A nivel de los que ya están y de los que ya han contraído una deuda, por ejemplo, como ponemos en alguna de las placas, para empezar el tema ya directamente, ¿cómo hago para financiar o refinanciar esa deuda que tengo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Conviene o no conviene? ¿Lo hago o no lo hago? Claro, ¿qué pago este mes? ¿Qué pago el mes que viene? Porque claro, empezás a tener muchas deudas, ¿no? Sí. Por lo general, la deuda de la hipoteca empieza a ser pesada porque es como un 30, un 40%, o a veces hasta más, de los ingresos familiares,
¿no? Y como ahora los ingresos familiares aún se redujeron, esa carga, digamos, es muy importante dentro del costo financiero de familiar, ¿no? Y entonces la cuestión acá es que si conviene hacer una refinanciación, yo lo que les invito es que vayan a ponerse en contacto ya directamente con el banco si es que no lo hicieron todavía, o con la institución financiera que les ha hecho la hipoteca, porque hay que buscarle una solución, hay que plantear digamos, determinadas cuestiones que son de orden, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago y si me conviene o no me conviene refinanciar? Hay bancos que pueden ser privados o pueden ser estatales que bueno, tuvieron alguna digamos, tomaron algunas medidas como para decir, bueno, este mes te cobro la mitad, el otro mes te cobro la mitad, pero ahora se volvió a regularizar ese tema y están cobrando lo que había que cobrar. Incluso en septiembre, ahora, este mes, hubo que pagar, en algunos casos, lo que la gente no había pago porque no había podido pagar en el mes de abril o de marzo, cuando fue el salto, ¿no? Entonces, y ahora hay que pagarlo todo. Peor, porque es doble. Sí. Entonces la gente, claro, está como un poco asustada y preocupada, digamos, y hay que tomar acción, hay que ir y, bueno, ir acomodándose. Ir acomodando hay que hablar. El tema. Sí, la única forma que tenemos es esa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno va a hablar, muchas veces se puede encontrar con dos opciones. Que si bien los intereses se están acumulando, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿puedo refinanciar? Bueno, capaz que me tiran los intereses para atrás y pago solamente la parte que es capital, ¿verdad? Porque todo préstamo tiene capital y tiene intereses. Exacto. Entonces, capaz que los intereses los podemos acomodar y me los tiran para atrás, para el final del préstamo, digamos, si no los pago ahora. ¿Los colgamentos eso que había antes o no? No, sin llegar a ser un colgamento, digamos, puedo refinanciar. En algunos, digo, no todo el mundo tiene créditos con el banco hipotecario, digamos, ¿no? Hay créditos también que son con bancos privados. Son créditos hipotecarios, pero con bancos privados. Sí. Entonces, hay instituciones que me permiten hacer ese tipo de cosas. Hay que ver bien, hay que estudiar bien y hay que hacer bien los números, a ver si eso realmente me conviene y no me genera un problema, ¿no? Yo por eso lo que recomiendo siempre es que vayan, hablen, planteen la situación, cada situación es particular, que hagan bien los números, que las personas que están asesorando los asesoren lo mejor posible, que tomen todas las precauciones, que lean bien todo lo que les dan, todos los papeles, todo lo que tengan que firmar, que lo pidan, por favor. ¿Podemos asesorarnos con alguien? Porque a veces... Sí, yo estoy a las órdenes, para eso existe el instituto, claro, ¿no? En ese sentido a veces es como cuando vas o se te viene el despido o algo y vas al contador inmediatamente a ver, o al Ministerio de Trabajo a ver si te hicieron bien la cuenta o no. En este caso, cuando vas al banco, que te dicen todo bárbaro divino, pero después no entendés nada, o sea, claro, vas a tu casa y no te acordás de nada. Algunas cosas pueden quedar claras, pero otras capaz que no, ¿verdad? O sea, si te refinancian o no te refinancian, eso es claro, ¿no? El tema es que a veces, por eso yo digo que es importante que se asesoren, muchas veces pasa que al refinanciar se pierde la categoría de buen pagador. Ahí está. Y eso es un problema que me afecta en toda mi vida económica y financiera. Sí. Digamos, yo ¿Qué te pasa en todo? Pierdo la categoría. ¿No? También. Claro, es como si, o sea, no es que te caiga pero no vas a, no es el que código con el clearing, por ejemplo. Eso. No es esa situación. No llegas a eso. No llegas a eso. Pero sí, por ejemplo, hay instituciones y sobre todo, claro, nosotros acá en Uruguay nos manejamos de esta manera y con los bancos privados es una cosa y con los bancos estatales es otra. Pero sucede que, por ejemplo, hay bancos que directamente cuando uno pide la refinanciación, a veces te dicen, a veces no te dicen. Dicen, sí señor, cómo no, yo le refinancio, se puede refinanciar en tantas cuotas y tantas cosas y qué sé yo, sobre todo las deudas de tarjeta también. Y entonces uno hace la refinanciación y cuando se quiere fijar qué pasó con su estado financiero, digamos, a nivel de mercado, ¿no? O sea, como hay 5 calificaciones, ¿no? O sea, uno puede tener una excelente calificación como cliente, una calificación muy buena, una calificación regular, una calificación
calificación mala y una calificación deficiente. O sea, el desastrosa. Banco Central del Uruguay te califica de 5 formas distintas, ¿verdad? Pero puedo ser yo un buen pagador, un muy buen pagador, pedir una refinanciación tanto de tarjeta de crédito como de hipoteca en el banco y me bajan la categoría. Porque estoy y eso simplemente a futuro refinanciando. Igual estás pagando, pero como Igual pediste estás la pagando. refinanciación, eso te puede afectar en el futuro, ¿en qué? Y Por que ejemplo, cuando uno vaya a pedir un crédito por otra cosa o vaya a solicitar de acá, más monto. esto capaz no de- sabemos cuánto va a durar, Sí. pero si yo más o menos me puedo tener una buena carta crediticia, digamos, Sí. frente a una institución para poner un negocio o para levantar y pedir, yo qué sé, dinero para un banco que me preste dinero para poder Sí. mejorar lo que estoy haciendo de acá a 2 años, eso me va a crucificar de alguna manera, porque eso va a quedar así. Eso queda ahí, Hasta que no termine de pagar. en tu historial Claro, financiero. claro. Entonces, es algo que incluso las personas que son mayores de 50 y algo de años, 55, 57, 58 o 60 años, las deudas, por ejemplo, se refinancian, pero se refinancian hasta los 65, 70 años. O sea que no todos tienen acceso a eso. No, claro, no. Sí, no le refinancian a todos. No le refinancian a todos tampoco. Sí. Y lo que se La edad refinancia, influye mucho. hay que evaluar bien, porque lo que se refinancia de pronto son 5 o 6 años y no te sirve de nada, porque refinanciar por 5 o 6 años y perder la categoría. Entonces, es todo un tema. Entonces, yo lo quería traer hoy acá porque tenemos un problema que creo que esto va a tener que trascender un poco lo que ya se está manejando. Y es muy bueno que se acerquen a las instituciones para poder plantear los problemas y plantearlos con estas dificultades, porque la gente... No esperar la notificación de la institución. Claro, exacto. ¿No? Exacto. Y adelantarte, por lo menos, Sí. a ver qué pasa. Por eso digo, y no solamente a nivel de los bienes raíces, sino también a nivel de lo que son las tarjetas de Las crédito, tarjetas ¿no? también, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con los bienes raíces de ahora en adelante? ¿Van a subir, van a bajar? Sí. ¿Qué idea tienen? O sea, ¿cómo en la próxima placa, si tenemos la oportunidad, Exacto. vamos a ver los bienes raíces, por lo general, hoy día tienen un costo de venta, un precio de venta, mejor dicho, que corresponde a una tasación que se hace, digamos, de acuerdo al valor de mercado, ¿verdad? Sí. Entonces, esos valores de mercado, si bien, como está la situación bastante comprometida, tienden a bajar, ¿no? O sea, hay una tendencia a la baja. Si uno se fija, los precios no han bajado, en realidad. Claro. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Bueno, de que en el momento de hacer una compra, yo les recomiendo que hagan tasar las propiedades, que sean realmente avaluadas, digamos, o por un evaluador, como corresponde, porque una cosa es que yo pida lo que quiero pedir y otra cosa es que paguen lo que hay que pagar. Y eso va a depender muchas veces de los precios de venta del lugar donde ya se han vendido propiedades, porque se van a tener en cuenta. O sea, no solamente la propiedad como propiedad en sí, claro, sino el resto de las ventas. Exacto, lo que se ha vendido en esa zona. Sí. Entonces, eso va a cambiar mucho y no va a depender exclusivamente de lo que yo piense que valga la propiedad. Entonces, los bienes raíces, las propiedades, sí, hay oportunidades, puede ser que haya oportunidades. Es importante. Poneme que tengo 2 puntos ahí de la placa que quiero preguntarle a Alfredo. Cuando hablas de secreto del inversionista, ¿qué significa? Claro, porque ¿qué pasa? Lo más importante para cualquier inversionista es que nosotros hoy día, si compramos o vendemos una propiedad, ya nos estamos convirtiendo en inversionistas. O sea, no es una cosa que nos es ajena. Yo ya dejo de ser cliente, creo, ¿no? Ya no soy un cliente cuando voy a una inmobiliaria, cuando voy a una financiera, cuando voy a un banco. Yo soy un inversionista, porque voy a comprar o voy a estar negociando y ya está casi como que el cliente ya no es un cliente como que yo voy a comprar no sé, un par de botas, o un buzo, un saco, o un sombrero, yo qué sé, un libro. Acá está en juego muchas cosas ahora y cada vez más.
porque está muy comprometido el tema, ¿no? Entonces tengo que tener varios puntos y saber varias cosas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es cuál es el secreto ese del inversionista que utiliza siempre por un tema lógico, que es cómo maneja su flujo de caja. O sea, cuánta plata entra y cuánta plata sale. Como siempre dijimos cuando hablamos o sea, si yo lo que voy a hacer o el riesgo que voy a tomar, por ejemplo, ahora hay oportunidades en bienes raíces, en propiedades, ¿verdad? Hay oportunidades, hay que recorrer, hay que mirar, hay que preguntar, hay que negociar, lo que sea, pero como siempre hubo oportunidades. Digo, pero quizás ahora con este tema esté un poco más a la mano, ¿verdad? Conseguir oportunidades interesantes. Pero siempre esto va a ser redituable una vez que ese flujo de caja sea positivo. Claro. ¿Verdad? O sea, eso es lo que tiene que ver cualquier persona que haga una inversión en cualquier momento, ¿no? Y ese es el ABC de esto, ¿no? De saber si con todo lo que voy a mover, con todo lo que voy a hacer, lo mismo para pagar la deuda de la hipoteca, si yo tengo dinero, digamos, que está reservado en algún lugar para alguna cosa y puedo ir con ese dinero y bajar mi hipoteca y no cargar tanto, digamos, lo que es el gasto mensual y hacer una quita, digamos, eso lo que me va a favorecer es que voy a tener menos gastos mensuales, que muchas veces pueden significar mucho dinero, porque si yo estoy pagando una tasa anual del 7 o del 6 o del 5% y debo, no sé, $40.000, estamos hablando de $2.000 o $3.000 o $4.000 por año. O sea, que yo con ese dinero puedo hacer otras cosas. Sí, lógicamente. ¿No? Entonces, conviene que analicemos la situación, ¿verdad? O sea, no solamente para comprar o para vender, sino para negociar lo que aún tenemos y que podemos estar ahorrando si hacemos una quita, si agregamos dinero a la hipoteca para poder rebajar los gastos y que los intereses no se me vayan tan altos. O sea, dejar una reserva y planear para un ahorro. Y así puedo planear algo diferente y en este momento, con ese gasto que me estoy ahorrando, puedo invertir en algún momento, ¿verdad? Ahí está. Las personas que no tienen trabajo, por ejemplo, y que no saben en este momento qué van a hacer, y no saben si van a poder pagar, digamos, la deuda, es como una necesidad muy grande, ¿no? O sea, van a tener que tomar alguna decisión. No llegar a los límites, digamos, de que se junte demasiado interés, o sea, si no pueden refinanciar, quizás les conviene achicarse, capaz que tienen que tomar algunas decisiones más fuertes, no sé, plantearse hasta un cambio, ¿no? Un cambio en su vida familiar, ¿verdad? Lógico. Pero no dejar que esto se siga agrandando, ¿no? Capaz que me tengo que mudar a la casa de mis padres y poner la casa en alquiler. No sé, puede ser. Sí, buscar opciones. Buscar opciones. Si tengo 2 autos, vendo uno. Claro, porque los bancos de ahora en adelante se van a poner más estrictos. Y eso va a ser igual. No solamente por un tema de que no saben qué va a pasar, o sea, la incertidumbre crea... en todos lados. Y no te van a prestar plata tan fácil tampoco. Tampoco van a bajar las tasas de interés tan fácil. O sea, las tasas de interés, por ejemplo, si las baja el Banco Central, la repercusión que pueda llegar a tener sobre los bienes raíces no va a ser inmediata. Y no va a ser inmediata sobre las tasas de los bancos tampoco, ¿no? Claro. Acuérdense que los bancos también piden dinero para poder trabajar, ¿no? O sea, los bancos, ¿de dónde sacan el dinero? Porque lo pidieron. Claro. Entonces, los bancos también tienen que seguir trabajando. Entonces, ellos también tienen que seguir pagando lo que tienen. Acá es todo un circuito. Esto no. Por eso es que cobran lo que cobran. Lógicamente. ¿Verdad? Porque tienen que seguir viviendo. Pero hay otro tema, que los bancos, así como uno los ve hoy día, están tendiendo a desaparecer también. Hay países, por ejemplo, no muy lejos, Brasil nada más, donde ya prácticamente la banca no existe, es virtual. Entonces, no solamente está afectando a la persona que está siendo, digamos, directamente hoy tocada por este tema, que pueden ser los que deben hipotecas, los que deben tarjeta de crédito y todo lo demás, sino que a los mismos empleados también de esos bancos que se afectan a futuro porque no saben qué va a pasar. Los bancos, es una incertidumbre general. Y a las cajas, incluso bancarias, que van a tener que pagar esas jubilaciones y que
ya no están trabajando. Entonces, ¿de dónde van a generar ese dinero? O sea, y tenemos leyes en este momento que, bueno, la ley del presupuesto que se está agotando en este momento, que todavía sigue en discusión, pero se viene una reforma también en el tema de jubilaciones y las cajas van a estar incluidas. Entonces, muy bien, este es el panorama. Yo lamentablemente, o sea, quisiera traerles buenas noticias. Pero es la actualidad y es la realidad. O sea, no podemos vivir en una nube, como digo yo, de PP. No, hay que vivir la realidad. Y es la realidad que nosotros como comunicadores, como prensa, lo vivimos a diario, ¿no? O sea, y es lo que me pasa, por ejemplo, a mí cualquiera. A mí no me vengan a decir que está todo lindo, divino, ¿no? Porque no. Está complicado. El tema de la vivienda promovida, que era lo que hablábamos el otro día, por ejemplo, cubre una parte de la sociedad, pero no toda. Y hay un déficit de vivienda muy grande. Claro, que hablábamos y el otro día. Los realojos y todo eso van a llevar mucho tiempo, más del que pensábamos. Igual está en todos los planes de gobierno. Igual el presupuesto es bastante austero y nosotros nos tenemos que poner un poco también a tono austeros. de la misma forma. O sea, no salgamos, así tengamos un pesito y cobremos lo que cobremos, tenemos que achicarnos. Digo, creo que ese es un poco... Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero si van a hacer cualquier inversión, porque hay gente que va a aprovechar estas oportunidades. Lógico. Okay. O sea, también va a haber gente que tiene su capitalcito y lo va a querer invertir. Bueno, cuidado y vean bien cómo. Cómo ¿verdad? invertirlo. Exacto. Bueno, para eso vieron, el Instituto de Bienes Raíces Uruguay y el arquitecto Alfredo Micheli. ¿Tenemos actividad el sábado? Sí, tenemos actividad. Vamos a estar hablando con Roy Shahak, que es el autor del AVC, AVC. En realidad, del marketing. Que estuvo así, libro de cabecera. Bueno, es un libro que yo digo, no solamente es el libro, sino que además tiene, además va a ser toda una presentación, Roy, sobre su nuevo curso que empieza a partir del 22 de septiembre sobre marketing y está muy interesante. Es muy disruptor, digamos, ¿no? O sea, es rompecabezas, ¿no? Entonces, yo los invito a que se unan este sábado. No sé si puse bien la fecha. A ver, es 20, es 19, ¿no? Este sábado es 19, ¿qué pusiste vos? Creo que puse 20. Estás adelantado. Me adelanté. Sí, mil disculpas por eso, pero bueno, es este sábado 19 a las 5 de la tarde. Vamos a estar directamente con Roy, autor del AVC del marketing. Y ¿Hora? 5 de la tarde. Perfecto. Ay, no sé si la dijiste, pero sí. Estamos mal. Pero es muy interesante y bueno, te invito también a que participen. Por lo menos para hacer alguna pregunta, porque para estar ahí realmente vale la pena. Y bueno, hace años que están trabajando él y su esposa en esto, tienen experiencia internacional porque han vivido en otros lugares del mundo y ahora están en Uruguay, hace cuestión de 7, 8, 9 años y bueno, y es muy interesante la propuesta. A mí me cambió realmente la visión que podemos tener todos acerca del marketing y sobre todo de las nuevas tendencias. Ahí tenemos todas las vías de contacto con el Instituto de Bienes Raíces. Y hay algo más que quería comentarte, dime. Que para este jueves estamos abriendo el Mastermind gratuito a las 7 de la tarde de Uruguay también por Instagram, el Mastermind es por Zoom, pero se pueden inscribir, yo voy por Facebook, ¿verdad? Va a estar promocionándose toda la semana a través de Facebook y pueden ingresar. ¿Hoy o es el jueves que viene? No, es el jueves que viene. Perfecto, está. El jueves que viene. No, si no me va, me entrever a mí, ya no sé ni en qué día vivo. Sí. Para el próximo jueves. Para el próximo jueves. Exacto. Perfecto, pero eso por supuesto que en las redes sociales lo va a estar difundiendo Alfredo. Exacto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes como siempre y seguimos aportando. Totalmente, me encantó. Muy buena idea.